Bueno, pues vamos a ver en este ejemplo de R, la clase de cómo evaluar de manera rápida y eficiente nuestros datos para describirlos de manera preliminar en la consola de R. Vamos a utilizar para este ejemplo la base de datos de Framingham, que ya hemos venido trabajando en clases pasadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestros datos donde se encuentren almacenados. Aquí yo lo voy a cargar utilizando la función de default de read rd. Yo lo tengo en descargas. Aquí está la base de datos de Framingham. Una forma que yo comentaba que es útil empezar el cargar la base de datos es copiar todo este código dentro de mi computadora, o aquí ponerle en el iconito de copiar y cerrar la pantalla, o sea, no cargarla utilizando este indicador, y pegarla dentro de mi script. Entonces, aquí yo ya tenía un vector en el cual yo voy a llamar como fram a secas. Aquí yo voy a eliminar esta fila porque no quiero de manera inicial visualizarla. De esta manera yo voy a cargar mi base de datos para poder empezar mi análisis. Entonces vamos a ver si primero lo recomendable es poner hasta arriba todos los paquetes o toda la paquetería que se va a utilizar en todo el ejemplo. Entonces le voy a dar aquí run y me tendría que correr todos los paquetitos que estoy cargando. Ok, ya me los corrió. Entonces vamos a utilizar la paquetería de Tidyverse, que es una paquetería de cajón, la paquetería de FlexTable para crear datos tabulares muy bonitos, y la paquetería de readr, que me va a permitir cargar datos en CSV. Entonces, pues lo primero que tengo que hacer es correr de donde tenga extraída mi información o mi CSV, la base de datos de Framingham. Como voy a hacerle voy a colapsar las secciones de este código de R que vamos a ver en esta clase. Pero lo primero que yo, como comentamos en clases pasadas, recomiendo es que se haga una visualización rápida y sencilla de los datos para saber cuál es la estructura general por columnas y por filas y por nombres de variables, para ver si necesito recodificar variables de acuerdo a los atributos que yo deseo evaluar. Aquí la base de Framingham, como ya hemos visto, contiene 4240 mediciones o sujetos de medición con 16 variables o 16 columnas de observación. Los nombres, pues ya los vimos en la clase pasada, pues no son tan atractivos para manejarlos de manera convencional. Entonces, si no tienen un diccionario de variables o las variables resultan difíciles de evaluar de primera instancia, yo les recomiendo que hagan una limpieza completa de su base de datos o de aquellas variables que vayan a trabajar a lo largo de su análisis. Aquí con la función de str pueden ver que me arroja la estructura de esta información. Como pueden ver, todas estas variables me las reconoce como variables numéricas, que pues no me distingue entre aquellas variables que son de tipo categórica o cualitativa y aquellas que realmente son variables de tipo continuas o cuantitativas. Entonces, lo primero, aparte de hacer una depuración de nombres, es darles y especificarle al R cuál es mi característica de atribución o mi variable per se o el tipo de variable que yo voy a evaluar. Entonces, otra función que me hace el trabajo es la función de glimpse del paquete deployer. Entonces, es una función que pues, les puede también ayudar a evaluar sus datos, y más si vienen de formatos como SPSS o Stata.
Bueno, para fines de esta clase y para no perder el vector original de mi variable, yo voy a crear un nuevo vector que se llame fram1. Fram1, como lo vimos en la clase pasada, va a contener todas las variables con el nuevo nombre que yo les decido asignar. O sea, a male voy a cambiarlo como sexo masculino, age, edad, education, bla bla, educación, current smoker, tabaquismo actual, etc. Esto para simplicidad de el que está analizando. Insisto, esto es para que ustedes tengan una estructura y tengan una forma más sencilla de invocar sus variables, ¿no? Acuérdense que aquí estamos ya integrando varios conocimientos de clases pasadas, desde cómo identifico un vector con elementos, qué significa este comando que ya habíamos visto que es un pipeline, y cómo renombrar variables a través de la función de rename. Entonces yo me coloco al principio de la línea 47 y si le doy run me va a convertir todos los nombres ya de jalón. Insisto, esto es ya un ejemplo precargado. Pueden utilizar este código como template, como machote para sus análisis. Entonces, como habíamos visto la clase pasada, vimos cómo crear puntos de corte o agarrar categorías a partir de variables continuas. Aquí, por ejemplo, me interesaba evaluar aquellos sujetos que tuvieran más de 65 años, pensando en que esa es la población adulta mayor. Entonces, yo le doy run para que ya se cargue. Cuando les arroje este mensaje aquí en rojo, quiere decir que se está creando una variable desconocida, o sea que no está incluida y que uno lo está forzando a incluirse. Un sinónimo en SPSS sería crear una variable de cero y empezarla a llenar con las características que uno desea. El diagnóstico de hipercolesterolemia, definida por un colesterol total menor o mayor a 200. Diagnóstico de hiperglucemia, menor a 100. Diagnóstico de hipertensión arterial, que ya habíamos dicho que puede uno incluir dentro de R la combinación mutua de dos condiciones, ¿no? Así, la suma de aquellos que tengan mayor de 140 de presión sistólica, más que este es el vector para incluir o añadir otra condición o otro atributo, tener presión diastólica de más de 100. Entonces, hipertensión actual va a ser definido por aquellos que tengan presión sistólica y diastólica de más de 140-90. Aquí lo que estoy haciendo es que todo lo que no sea esto, o sea, todo lo que esté vacío, me lo ponga como un 0, pensando en que pues, solo me interesan estos pacientes. Voy a tener aquí mi categorización de IMC o de estatus de normopeso, sobrepeso, obesidad. Y hasta aquí eran mis etiquetas que habíamos decidido crear en la clase pasada. Ahora, déjenme le hago zoom out para que vean. Ya. Ok. Entonces aquí lo que estamos observando, tal vez a manera de muy resumido o muy aventado o colectado en pocas líneas, es que cada variable que yo estoy aquí creando, las variables más bien de tipo categórica o de tipo cualitativa, yo les voy a asignar en el caso correspondiente un nivel de jerarquización y una etiqueta de acuerdo a la etiqueta originalmente propuesta. O sea, por ejemplo, si aquí yo le doy run a Framingham sexo masculino, pues acuérdense que esto pues me contiene una variable de tipo cualitativa dicotómica, nominal dicotómica, que me indica si sí o no es hombre. Entonces, para fines de que se dé un uso a la función de levels, yo aquí le estoy especificando cuáles son mis jerarquías de referencia, ¿no? A pesar de que no necesariamente esta metodológicamente sea una variable de tipo jerárquica. O sea, aquí ya también le estoy dando una etiqueta al el código 0 y el código 1, femenino y masculino, pero esto lo pueden hacer también a su conveniencia.
Para educación, lo mismo, acuérdense que son 4 niveles, 1, 2, 3 y 4, y aquí ya vienen etiquetadas por primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. Todo esto ya viene etiquetado, entonces esto es para motivos del ejemplo, insisto, ustedes pueden agarrar este script que estará disponible en el curso para que ustedes puedan descargarlo y puedan aplicarlo a sus análisis. Entonces, hasta aquí nos habíamos quedado en la clase pasada de R, donde nosotros, si quieren, le doy copiar para que vean el contraste. O sea, a partir de una variable, de una base de datos en formato CSV o de una base de datos sin estructura, pues pasamos de tener este nombre de variables a un nombre de variables que pues yo ya puedo entender con una mayor facilidad. La estructura pues también cambia. Al principio teníamos pues que todos eran valores numéricos sin distinguir aquellas variables realmente categóricas. Y ahora en mi nuevo vector fram1 pues yo ya tengo una mayor riqueza de información para distinguir cuáles son las variables tipo categórico, las variables tipo numérico, cuáles son los niveles de agrupación, etc. Ok, si yo le doy aquí la función de glimpse, igual me da una previsualización rápida pues, de todas estas variables y con sus respectivas etiquetas. Bueno, y hasta aquí me quedé en la clase pasada donde vimos cómo ya una base estructurada y con una codificación más elegante me puede aportar ya una información descriptiva muy preliminar, ¿no? Esta es una información que si bien yo puedo copiar y pegar dentro de una tabla de PowerPoint, de una reporte en Word, etc., todavía se puede extraer de forma automatizada toda esta información para crear tablas o datos tabulares y exportarlas en automático de R a Word y que lo único que cambie sea la base de datos de donde extraigo la información. Entonces esto lo vamos a ver en el siguiente módulo, cómo crear, o me parece que la siguiente clase, o dentro de 2 clases, no estoy muy seguro, pero vamos a ver cómo crear tablas automatizadas en R utilizando estos comandos básicos. Bueno, entonces ya que estén depurados, vamos a hacer chiquito aquí mi sección de exploración de datos. Ya que están depurados, codificados y con una estructura más elegante, aquí le voy a dar limpiar para que sigamos. Ya con esta estructura más elegante, yo ya voy a poder visualizar, o más bien evaluar una visualización descriptiva de mis datos utilizando comandos muy sencillos. Quiero empezar utilizando como ejemplo a los datos categóricos, porque son los datos que a mi consideración son más fáciles de describir en R. ¿Okay? Entonces, pensemos que a mí me gustaría escribir la primera variable categórica que tengo en mi base de datos, que en este caso es el sexo masculino. Entonces, la función por default que me va a permitir evaluar la frecuencia de cada evento, de cada variable, cualidad que yo tengo en una variable, es la función de table. Table me va a crear una tabla, si yo le doy aquí run, de la frecuencia de mis mediciones catalogadas como mujeres o mis mediciones catalogadas como hombres. Entonces aquí ya pueden ver que dentro de mi base de datos de Framingham yo ya tengo a 2.420 mujeres y 1.820 hombres. Y aquí yo le añadí un subcomando que, si se dan cuenta, puede o no estar. O sea, si ustedes ponen table, pueden incluirlo o no. Yo les sugiero siempre incluirlo porque, como mencioné en las clases pasadas, puede que existan datos vacíos dentro de su base de datos. Entonces, al utilizar la función useNA o la subfunción useNA y entre comillas always, me va a evaluar si existen o no datos perdidos y me va a dar la frecuencia de ellos en caso de los datos categóricos, ¿no? Ahora, alguien podría pensar, bueno, ¿qué tal si yo utilizo esta misma función
para variables de tipo continuo. Vamos a pensar para la variable de edad, ¿no? Que es una medición continua que pues, no está de más pues, especificar. Vean lo que pasa. O sea, me va a dar el conteo de cada uno de las edades registradas en mi base de datos. Esto, pues resulta, vamos a ponerlo, nos resulta imposible casi de visualizar o analizar, ¿no? O sea, no quiere decir que no tenga una información, un dato añadido, pero finalmente cuando se tratan de datos continuos, pues no tiene caso evaluarlas con una tabla. Y se vuelve más complejo el asunto cuando tengo particiones infinitesimales. Vamos a pensar en la glucosa sérica. La glucosa no tiene particiones infinitesimales. No me acuerdo si era el colesterol. No, creo que era el índice de masa corporal. Índice de masa corporal. ¿Qué hice? Índice de masa corporal. ¿Por qué no me...? Índice de masa corporal. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar particiones infinitesimales, pues vean, tengo la frecuencia de cada uno de mis mediciones decimales y eso que está acotado a 2 decimales. Entonces se vuelve casi imposible pues, interpretar este tipo de información cuando es tipo continuo. Entonces regresando a este ejemplo, ya vimos cómo, aquí le doy aquí limpiar, ya vimos cómo esto nos puede arrojar la frecuencia de mis variables categóricas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que me arroje la proporción, ¿no? O el porcentaje? Para que nos arroje la proporción, yo tengo aquí mi variable de table. O sea, yo tengo que dentro de esta función de table, yo lo puedo encasillar con la función de prop table para que me arroje la proporción de acuerdo a esa tabla. O sea, es como una concatenación de funciones. Dentro de esta tabla, que ya me incluye la frecuencia de hombres y mujeres, quiero que me añadas la proporción que corresponde al total, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya me arroja la frecuencia y la proporción, ¿ok? Ahora, para que me lo pueda interpretar como un porcentaje relativo, pues yo lo tengo que multiplicar por 100. O sea, la proporción y el porcentaje relativo es lo mismo, nada más que cambia pues el punto de interpretación. Entonces, como pueden ver aquí, yo aquí puedo tener ya una información muy descriptiva de mi frecuencia y mi porcentaje de un evento, ¿no? De una medición categórica. O sea, aquí tengo la frecuencia de mujeres, su correspondiente porcentaje, y la frecuencia de hombres y su correspondiente porcentaje. Ahora, lo que les decía, ¿qué pasa si tengo valores perdidos? Pues lo ideal es incluirlos utilizando la subfunción de always, y al momento de pues también encasillarlo dentro de la función de prop table, me va a dar la proporción de esos datos perdidos. Ahora, este ejemplo es muy importante mencionarlo, porque vamos a ver el caso de la variable de educación. La variable de educación, hay 105 personas que no reportaron o no tienen esa información disponible. Entonces, ¿qué pasa si yo no incluyo esta función de useNaAlways y quiero sacar el porcentaje? Vamos a ver lo que pasa para que vean el contraste. Entonces, yo en una tengo la proporción sin los valores perdidos, y ahora ya tengo la proporción con los valores perdidos. Vean cómo estas proporciones cambian, o sea, de pasar del 41% pasé al 40.56%, del 30% al 29.5%, del 16.6% al 16.25% y del 11.43% al 11.15%. O sea, vean cómo aquí este porcentaje me está sustrayendo porcentajes de acuerdo a las categorías de estudio. Lo ideal siempre es reportar el porcentaje perdido de cada variable que estoy incluyendo a las variables continuas. Pero esto es para que vean que por qué les recomiendo que siempre utilicen el subcomando de useNaAlways. Porque si ustedes tienen muchos datos perdidos, al momento de que hagan una estimación de frecuencias relativas, pues
puede que no estén teniendo una estimación certera. Entonces, esto era para que vieran la importancia de siempre incluir valores perdidos dentro de sus reportes. ¿Qué hice? Ok. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, hasta aquí creo que es lo de la evaluación de valores perdidos, pero ¿qué pasa si yo quiero excluir alguna etiqueta o excluir alguna estimación categórica? Por ejemplo, aquí yo tengo mi función de table, tengo mi variable de estimación, mi subcomando de useNowAlways, y aquí yo lo que le estoy pidiendo es que dentro de esta función de table me añada un subcomando que es la de exclude. Exclude me va a, como su nombre lo dice, excluir la contabilización de pues una categoría en específico, y por ende si yo le saco el porcentaje me va a estimar el porcentaje en relación a la tabla que yo tengo aquí abajo demostrada. Entonces esto es en el caso de que quieran excluir alguna categoría que no les interese evaluar dentro de sus estimaciones. Ahora, algo que resulta útil al momento de pues reportar muchas variables de tipo, o muchas categorías más bien, es que yo seleccione aquella que me va a importar. O sea, vamos a pensar que tengo aquí mi variable de educación, ¿no? Pensemos que yo tengo más niveles educativos. Primaria, primaria completa, primaria terminada, secundaria no terminada, así, varias categorías. Y a mí solamente me interesa evaluar el porcentaje con respecto, o el porcentaje únicamente de la gente que está en primaria. Okay. Entonces ya sé que la variable de primaria / secundaria está al principio. Entonces, si yo ya sé en dónde está ordenada, pues entonces aquí yo lo que hago, esto es lo mismo que teníamos aquí arriba. Aquí yo lo que hago es añadirle un corchete y la función de concatenar o la función de seleccionar un vector concatenado y que me seleccione la posición 1. Entonces cuando yo corro esta función, me va a seleccionar únicamente el porcentaje que me interesa, en este caso primaria y secundaria. Pensemos que quiero la de preparatoria, la de universidad, la de posgrado y los valores perdidos. Entonces, pues esto es útil cuando solamente me interesa pues una categoría en específico. Ahora, si yo ya lo tengo con una etiqueta de tipo carácter, como fue el caso de mi recodificación, pues pasa lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo 100 categorías y solamente me interesa una en específico? Pues bueno, si yo ya sé cómo se llama, pues lo voy ordenando de acuerdo a, o más bien lo voy seleccionando de acuerdo a la etiqueta de interés. Bueno, ahora esta es la descripción de una sola variable, pero ¿qué pasa cuando quiero agrupar por otra variable de interés? Es decir, una tabla de contingencia. Las tablas de contingencia son muy fáciles de realizar en R, porque con la misma función de table yo solamente le tengo que especificar la segunda variable por la cual quiero que me realice una tabla. Entonces, quiero que vean la diferencia entre poner primero la variable de sexo y después la variable de educación y la variable de educación y después la variable de sexo. O sea, cómo se cambia la interpretación de acuerdo al orden que yo le estoy especificando. Entonces, si yo pongo esto, vean, aquí me va a estar colocando por filas el sexo de pertenencia y por columnas la educación o la categoría de educación correspondiente. En la segunda función me va a estar colocando por filas la educación o las categorías de educación y por columnas el sexo. O sea, pero quiero que vean cómo esto va a estar en función de que pongan primero. Si ponen primero un vector, ese vector va a ser correspondiente al vector en las filas. Y el segundo vector que pongan va a ser correspondiente al vector de columnas. ¿Ok? Entonces, sí es importante que esto también lo asocien de acuerdo a cuál es su variable de interés de agrupación. Por ejemplo, si su variable de interés de agrupación es la educación,
pues ustedes pongan la educación como segundo vector o como su variable de tipo columna. Pero si aquí su variable de interés es el sexo, pónganla como segundo vector. Entonces, esto es importante porque vamos a pensar que a mí me interesa ver o evaluar diferencias de educación entre sexos, ¿ok? O sea, quiero evaluar si, vamos a pensar, las mujeres o los hombres tienen más porcentaje de primaria, preparatoria, universidad o posgrado. Entonces, vamos a extraer el porcentaje. Ahora, si yo, bajo esta misma lógica que vengo trabajando de, pues primero crear una función de table con mi variable educación y sexo y encerrarla dentro de mi función de prop table y multiplicarlo por 100, o sea, para que me dé el porcentaje, pues no me va a dar un porcentaje que yo pueda comparar. Aquí aparte le puse los valores perdidos. Porque si se dan cuenta, aquí me arroja el porcentaje, pero de cada categoría de manera individual. O sea, 22%, 18, 18. O sea, todo esto finalmente me va a sumar 100%. Pero ¿qué pasa si yo quiero acomodar el porcentaje en función de mi fila o de mi columna? O sea, que me arroje dentro de los hombres cuánto es el porcentaje que tuvo primaria, secundaria, preparatoria, o dentro de mis mujeres cuánto fue el porcentaje de universidad, posgrado. Entonces, la interpretación cambia en función de cómo yo quiera evaluar el porcentaje. Para esto, a la función que yo ya tenía aquí preespecificada, lo más sencillo es que dentro de... vean, quiero que identifiquen los elementos. Esta es una función de prop table. Y dentro de mi función de prop table, yo puedo añadir mi vector o mi función de table. Y si yo añado una coma, o sea, una subcomando dentro de la función de prop table, me va a salir el siguiente vector, que es el de margin. Pero a grosso modo, si yo coloco un 1, me va a arrojar el porcentaje en función a las filas. Vamos a ver qué pasa. Si yo le pongo un coma 1, yo voy a evaluar el porcentaje en función a la fila de agrupación. O sea, aquí yo lo que estoy evaluando es dentro de la categoría primaria o secundaria, cuántos estuvieron siendo clasificados como mujeres y cuántos como hombres. Dentro de la clasificación de preparatoria o dentro de los que tuvieron preparatoria, cuántos fueron mujeres y cuántos fueron hombres, ¿no? O sea, si yo sumo estas dos, me va a dar 100. Si yo sumo estas dos, me va a dar 100. Estas dos, me va a dar 100. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner el porcentaje en función de las columnas? Entonces yo nada más lo cambio a un 2, un coma 2 aquí en la parte de arriba. Entonces vean, aquí el porcentaje ahora cambia en función a las columnas. Y si yo sumo el 42% más el 26 más el 2, el 15 y el 2, me va a dar el 100%. Y la interpretación cambia por lo mismo. Porque aquí estoy diciendo, dentro del grupo de los hombres, el 42% tuvo primaria, el 26% preparatoria, 12% universidad, el 15% posgrado y el 2% sin reporte. Dentro del porcentaje, dentro de mi grupo de mujeres, el 38% o el 38.9% primaria, el 31.5% preparatoria, 19% universidad, 8% posgrado y 2% sin autorreporte. Y cuando yo pongo el porcentaje en función a mis columnas, aquí yo ya puedo hacer una comparación, o sea, porque finalmente estoy comparando dentro del mismo nivel únicamente dos grupos de evaluación o dos categorías o una variable de agrupación. O sea, aquí yo ya puedo decidir o yo ya puedo evaluar que en general los hombres tuvieron mayor proporción de educación primaria, mientras que las mujeres tuvieron mayor educación preparatoria y mayor educación universitaria comparado con los hombres. Y finalmente aquí estoy viendo que los hombres tuvieron mayor porcentaje de educación de posgrado comparada con las mujeres. Entonces vean cómo aquí yo ya puedo hacer descripciones y comparaciones preliminares en función a las proporciones. Lo ideal, y ya después lo vamos a ver, es que se aplique una prueba de hipótesis para determinar si estas frecuencias y por ende estas proporciones
son estadísticamente significativas, que pues sería el motivo de una clase aparte para evaluar una prueba de I cuadrada. Ok, entonces igual podemos seleccionar el porcentaje que nos desea evaluar. O sea, aquí si yo corro hasta esta línea, pues es lo mismo que yo tenía aquí arriba, pero si yo le añado unos corchetes para que me extraiga todas las filas y solamente me extraiga la primera columna, o sea, le estoy pidiendo que me extraiga el porcentaje de únicamente el grupo de mujeres. O sea, ven aquí, si yo le doy completo, me va a extraer únicamente esta columna, ¿no? Se me va a extraer a las mujeres, y si yo le doy 1,2 me va a extraer a los hombres. ¿Ok? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Super, Sergio. Beatriz, Leslie, Carolina. Bueno. Bueno, creo que hasta aquí pues ha sido conocimiento que pues ya en algún momento habían adquirido, o sea, hacer tablas de contingencia, solamente que aquí lo estamos aplicando en R. Bueno, entonces, ¿qué pasa si a mi tabla de contingencia yo deseo añadirle una tercera variable de agrupación, es decir, una estratificación? O sea, porque a veces a nosotros como médicos pues nos interesa evaluar si al estratificar por una condición cambia pues la condición que yo quiero evaluar. Entonces, aquí para poder hacer una estratificación, pues lo mismo que veníamos haciendo con la función de table. O sea, tengo mi primera variable, mi segunda variable y añadir una tercera variable. ¿Ok? O sea, a la función de table solamente le tengo que añadir una tercera variable. Y vean qué es lo que sucede. Me va a arrojar toda esta tablota, pero aquí yo lo que estoy observando es que me arroja la misma tabla que tenía anteriormente, estratificada por aquellos que tienen menos de 65 años. Mi segunda gran tablita es la misma evaluación de primaria por filas y sexo por columnas, pero ahora estratificada por aquellos que tienen más de 65 años. Y finalmente aquí, si yo tuviera valores perdidos en mi tercera variable, pues aquí me los estaría representando. Ok, vamos a ver que esto es útil cuando yo quiero evaluar si el efecto o de manera descriptiva el efecto se mantiene en una condición de estudio. Vamos a pensar que yo quiero evaluar diferencias entre, vamos a pensar diferencias entre hipertensión arterial y educación, estratificada por condición de riesgo de falla cardíaca. Entonces vamos a quitar nada más esta tercera variable para ver primero cómo se evalúa. Estoy haciendo justo algo que les dije que no hiciéramos, que es no perder de mente cuál es mi variable de agrupación. Entonces vamos a invertir aquí educación y hipertensión arterial, y vamos ahora a evaluarlo por columnas. Ok, entonces tengo antecedente de hipertensión y no antecedente de hipertensión previa. Entonces si yo lo pongo, vamos a ver como prop table, dentro de una función de prop table, y le doy un coma 2, me va a dar el porcentaje en función de mis columnas, ¿no? Para que me lo dé en proporción, en porcentaje, pues ya. Entonces aquí pueden ver de manera muy clara que la gente que tiene hipertensión arterial tiende a estar en su mayoría en categorías de educación pues más bajas. O
sea, la gente que está con primaria, secundaria, tiene más hipertensión que los que pues no tienen, perdón, la gente con antecedente de hipertensión tienden a tener más primaria y secundaria que los que no tienen hipertensión. Se ve que hay un patrón descendiente, o sea, pueden ver cómo cuando aumentan las categorías de educación, disminuye la gente que tiene antecedente de hipertensión, y aquí pues pareciera que aumenta, ¿no? O sea, es mayor la gente que tiene universidad en la categoría de sin hipertensión comparada con la gente con antecedente de hipertensión, ¿no? Ahora quiero ver si al añadir una tercera variable, vamos a pensar una estratificación por riesgo de falla cardíaca, se mantiene esta relación de mayor educación, menor antecedente de hipertensión. Entonces vean aquí que algo curioso pasa, y es que pareciera que los porcentajes pues no cuadran. O sea, los porcentajes pareciera que pues dices, pues aquí es un 4% contra un 13%. O sea, la suma del 13 más 4 más 3 más 2 no me va a dar el 100%. Entonces, para poder corregir esto, yo les había dicho, ok. Entonces, aquí, después de mi coma, pues añádeme un 2 para que el porcentaje esté en función a mis columnas. Denle la función de concatenar y pongan 3,2. Porque aquí me está diciendo, sácame el porcentaje en función de mi tercera variable de estratificación y en función de mis columnas. Vamos a correr la misma variable. Ok. Entonces aquí pueden ver cómo pues ya la suma de estos porcentajes pues da el 100%, ¿no? Y se ve pues un patrón similar, o sea, donde la gente que tiene hipertensión arterial tiende a estar en categorías educativas más bajas. Pero vean aquí, comparado con los que ya tuvieron una falla cardíaca incidente, este porcentaje pareciera que se acentúa más, ¿ok? O sea, en lugar de ser 44%, ahora pasó al 55%, ¿no? Y sigue siendo mayor con respecto a la gente que no tiene antecedente de hipertensión previa. O sea, ahí ven cómo incrementa de manera más grave el porcentaje cuando se tiene las categorías de hipertensión arterial y falla cardíaca incidente, pareciendo dar a interpretar que estar en categorías más bajas pues condiciona a tener ambas condiciones. Entonces, esto de estratificar, insisto, es útil para ver si el efecto o la descripción de mi variable está modificada en función de una tercera variable de agrupación. Entonces aquí yo ya les mencioné cómo poder hacerlo. O sea, tengo mi función de table, evalúo mi tercera variable de estratificación. Aquí, si quieren, lo pongo a correr. Aquí mi variable de agrupación es gente que no tiene falla cardíaca y tiene falla cardíaca. Y quiero ver categorías de educación estratificada por gente de menos de 65 y más de 65. Entonces, si yo aquí la diferencia principal es que le doy un 3,1, pues me va a dar la proporción en función de mi tercera variable de agrupación y de mi fila. Y si le doy 3,2, me va a dar mi porcentaje de evaluación en función a mi columna. Entonces lo ideal es mantenerlo por columna siempre que se quiera comparar una categoría con otra. Bueno, entonces esto es como el grosso modo de cómo describir datos de tipo categórico, de tipo cualitativo. ¿Hasta aquí tienen dudas, chicos? Súper. Déjenme prendo el aire acondicionado que me estoy rostizando. Súper. Bueno, insisto, lo que muchos de ustedes probablemente hagan cuando hagan una descripción de sus bases de datos es, pues ya que les arroje el dato, el SPSS o el programa estadístico que ustedes utilicen, pues ya nada más lo copien y lo peguen a una tablita de Word, PowerPoint, ¿no? O sea, si ustedes quieren hacer lo mismo en R, pues esta es la forma. Agarran su función de table, agarran la función de prop table y lo multiplican por 100 y pues ya les da lo mismo, la frecuencia y el porcentaje, ¿no?
Ya vimos cómo hacer tablitas cruzadas y lo importante es que dentro de las columnas se incluya la variable de agrupación cuando se trate de evaluar diferencias entre dos grupos. Entonces vamos a ver más adelante cómo crear datos automatizados para que podamos hacer esto ya de manera, o que R lo haga de manera automática. Bueno, ahora pasemos a la evaluación de datos continuos. La evaluación de datos continuos es, como ya lo habíamos visto en la diapositiva previa, está en función de la distribución que tenga esa variable. ¿Okay? Entonces, si mi variable tiende a aproximarse como una distribución normal, lo ideal es presentar la media aritmética y la desviación estándar. Mientras que si tiene algún sesgo, ya sea izquierdo o derecho, lo ideal es presentar la mediana y el rango intercuartilar. Entonces vamos a utilizar el ejemplo de la edad. Si yo a mi variable continua de edad le aplico la función de summary, puedo ver que ya me arroja varias medidas descriptivas de tipo continuo. Ya me arroja el mínimo, el máximo, el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana y el promedio. Entonces ya con esto puedo yo darme una idea muy rápida de cómo se encuentra distribuida esta variable. Por ejemplo, yo les dije que cuando una variable tiende a aproximarse como una normal, la mediana y el promedio aritmético tienden a coincidir. O sea, aquí varían por 0.58 años. Yo les dije que los datos atípicos o el sesgo va a estar en función de a dónde se jale el promedio. O sea, si el promedio es más grande que la mediana, yo ya puedo saber que el promedio, o más bien que la distribución de esta variable está hacia el lado derecho. Si fuera menor que la mediana, pues entonces sería un sesgo de tipo izquierdo, un sesgo negativo. Entonces, esto lo vamos a ver con un histograma, pero quiero que vean qué pasa cuando yo quiero describir las variables continuas de manera individual, o sea, o más bien describir las medidas de tendencia central o de dispersión de manera individual. Entonces, aquí yo tengo el promedio de la edad, o sea, tengo la función de min y le añado aquí la variable de edad. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo valores perdidos? Como es el caso de la glucosa sérica. Vean aquí, como yo tengo valores perdidos o tal vez al momento de evaluar con la función de summary la glucosa, vean, aquí yo tengo 388 sujetos que no tienen medición de glucosa sérica, o sea, son datos perdidos. Entonces, si yo únicamente le añado a la función de min la variable y contiene datos perdidos, pues me va a arrojar un NA porque lo considera como un error. Para evitar esto, yo tengo que darle un subcomando que se llama NARM. La función de NA.rm me va a omitir todos los datos perdidos que tenga en esa estimación. O sea, ya aquí en lugar de que me contabilice los datos perdidos, me va a contabilizar todos los datos que estén completos. O sea, aquí ya voy a tener el promedio como me salió en mi función de summary. Vean, aquí 81.96, 81.963. Ahora, esto es en relación al promedio. Vamos a ver qué pasa con la edad. Perdón, con la mediana, utilizando el ejemplo de la edad. La mediana, de acuerdo a la función de summary, pues tiene que ser lo mismo que si yo lo evaluara con la función de median. Entonces aquí vean cómo la mediana utilizando la función de median coincide con la mediana en la función de summary, ¿no? Y lo mismo, si yo tengo valores perdidos, vean, me va a aparecer el mismo error. O sea, me va a aparecer que tengo datos perdidos que no se van a contabilizar dentro de mi estimación de mediana. Entonces, para evitar esto, yo tengo que ponerle el subcomando de na.rm. Entonces, vean, aquí la glucosa sérica, la mediana de la función de summary, aquí, es la misma que si yo la obtuviera por la función de median. Entonces, si se dan cuenta, esta es una forma muy rápida de, utilizando la función de summary, obtener medidas descriptivas, muy preliminar, ¿no? Ahora, yo les dije, pues,
uno tiene que evaluar la distribución de esa variable para determinar cuál es la mejor medida para presentar al lector. Entonces, para hacer eso, yo necesito sacar un histograma. O sea, y la función por default es la función de hist. Hist me va a sacar el histograma de mi variable de tipo continuo. Entonces, vean. Creo que no lo están viendo en la pantalla grande, pero vean. Aquí pueden observar que dentro de la edad, pues uno podría pensar que tiene un ligero sesgo hacia la derecha, ¿no? O sea, pero dentro de mi estimación de mis medidas de tendencia central, aquí, si recapitulamos, pues la mediana y el promedio van a tender a coincidir. Entonces, lo ideal es que cuando vean una distribución relativamente simétrica que se acerque a la normal y que los valores de la mediana y el promedio no difieren de forma clínica o de forma tan dramática, pues lo ideal es que presenten el promedio. Alguien me podría decir, pues podrías aplicar una prueba de hipótesis, por ejemplo, una prueba de normalidad para determinar si efectivamente esta variable continua sigue un patrón como una curva normal. ¿Qué pruebas de hipótesis han escuchado ustedes para evaluar normalidad? O que utilicen en SPSS que vienen por default. ¿Te escucho, Leslie? Sí, sí, le escucho. Esa es una, muy bien. Beatriz, Carolina, Sergio. Hay como 10 pruebas para evaluar normalidad. Exacto, la de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? ¿Alguna otra? Hay como 10 para evaluar normalidad. ¿O son las que han escuchado porque son las que incluye el SPSS? Ok. No, no se preocupen. Pues hay muchísimas pruebas de hipótesis para evaluar normalidad. O sea, por lo menos se me vienen a la mente unas 10, pero pues las que incluyen los paquetes convencionales son las de Shapiro, como la de SPSS son las pruebas de Shapiro-Wilk y la de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? O la prueba de Lilly test, que es como la que es el otro nombre con la que se conoce esta prueba de Kolmogorov-Smirnov. Dentro de R, el paquetito que incluye todas las pruebas de normalidad, o al menos una gran parte de las pruebas de normalidad que probablemente no sabían que existían, es el paquete de NORTEST. NORTEST es el acrónimo de Normality Test. Entonces, por lo menos aquí se incluyen 5, que son las más utilizadas, incluyendo el test de, aquí viene, de Anderson, no, este es el que probablemente no hayan escuchado, el de, aquí viene, el test de Lilliford, que en el bajo mundo se conoce como la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es la que probablemente hayan utilizado para evaluar normalidad. Pero pues está la prueba de normalidad de Pearson, la prueba de normalidad de Shapiro-Francia, que es una variedad de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks. Está la prueba de normalidad de Kramer-Born-Miser. Y la que a mí me gusta más es la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Estas pruebas de hipótesis para normalidad pues nos establecen que dentro de la hipótesis nula o la hipótesis H0, la variable continua que yo estoy evaluando tiene una distribución normal. Cualquier otra distribución que tenga, entonces va a ser nuestra prueba de hipótesis alternativa. O sea, mi prueba alternativa va a ser que existe una distribución que no sea normal. Entonces vamos a correr el ejemplo con la prueba de Lilliford o la prueba de Kolmogorov-Smirnov para edad. Entonces, vean. ¿Y por qué yo siempre recomiendo que se utilice más el histograma para evaluar
la distribución en lugar de una prueba de normalidad. Entonces, si yo hago una prueba de normalidad como la de Kolmogorov-Smirnov, que de seguro les dijeron que es para una n grande o una n de más de 1000 o de más de 100, pues vean qué es lo que sucede. Bueno, ¿quién me quiere interpretar esta prueba? O sea, si es que ya han utilizado esta prueba de Kolmogorov-Smirnov. Si quieres tú, Leslie, para que fuiste la que me dijiste esta prueba. Ajá. O sea, hay 16 ceros antes del punto decimal. Ajá. Ok. Sí, o sea, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? No decimos que se acepta la hipótesis alterna. Entonces, ¿cómo se traduciría eso? O sea, en términos muy, muy simplistas. Exacto, que la distribución no es normal, o sea, que está sesgada o que no es normal finalmente, ¿no? O sea, en general, las pruebas de hipótesis y por eso, para evaluar normalidad, van a estar en función de la n que uno va a tener. O sea, ligeras variaciones dentro de mi prueba, perdón, grandes n's o n's más grandes me van a dar mayor variación en torno a mi prueba de normalidad. Entonces aquí es cuando pues yo tengo que pues irme a un criterio más lógico. O sea, a pesar de que mi prueba de hipótesis me dice pues esta curva no es normal. Ah, ok. Entonces yo al momento de evaluar una medida de resumen, como eh, lo es el promedio y la mediana, pues me tengo que cuestionar. O sea, si yo ya sé que la mediana está en función a los valores atípicos, por ejemplo, puede que aquí tenga más viejitos que jóvenes, pues yo me tengo que cuestionar si yo voy a presentar o vale la pena presentar la mediana en lugar del promedio si existe una variación de 0.58 años. O sea, eso clínicamente tiene algún impacto dentro de la medida que yo quiero presentar. Pues esto es a conveniencia del investigador. A mi consideración, 0.58 años no lo vale presentar la mediana. Entonces, en estos casos, y vean, si quieren, para que probemos el resto de las pruebas, ¿no? Para que vean que esto no solo se cumple con la prueba de Anderson-Darling, digo de Shapiro-Wilk, sino con la de Anderson-Darling. Vean, menor a 0.005, ¿no? Para rechazar la hipótesis nula. Para la prueba de Kramer-Born-Miser, que igual es una prueba relativamente más robusta, la prueba de Pearson, que fue una de las primeras pruebas para establecer normalidad, la prueba de Shapiro-Francia. Todas me van a decir que mi curva está simétrica o que no tiene distribución normal. Entonces aquí vale la pena ponerse a reflexionar si de verdad vale la pena poner la mediana solamente por el criterio de la prueba de hipótesis. Pero bueno, entonces para el caso de la edad, pues a mi consideración no es suficiente criterio, y aparte porque las pruebas de normalidad van a estar en función de la n, no es suficiente criterio presentar la mediana solo porque la prueba de normalidad no salió, no se pudo rechazar, perdón, no se pudo rechazar la hipótesis alterna. Entonces yo decido aquí en este caso presentar la mediana de la edad y presentar la desviación estándar de la edad. O sea, vean, aquí presento el promedio y la desviación estándar. ¿Ok? Bueno, vamos a un caso donde pues evidentemente pues va a existir un sesgo. Okay. Beatriz o Sergio o Néstor o Carolina, ¿quién me quiere decir qué tipo de sesgo es este?
Muy bien, Leslie. Es un sesgo a la derecha, ¿no? Porque los datos atípicos o los datos extremos están hacia la derecha, ¿no? Tienes gente que tuvo mediciones de glucosa sérica de más de 350. Entonces, evidentemente, pues a pesar de que es una medición contabilizable, pues tu distribución va a estar completamente sesgada hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa si yo a esto le pongo una función de summary para evaluar? Ah, ¿qué hice? Summary. ¿Qué pasa si yo pongo las medidas de summary para la mediana y el promedio? Bien, la mediana va a estar en 78 y el promedio en 81. O sea, va a haber 8, 9, 10, casi 4 unidades de diferencia de la mediana y el promedio. O sea, aquí, pues evidentemente, pues ya me está diciendo que aparte de que hay una distribución sesgada hacia la derecha y una gran disonancia entre la mediana y el promedio, pues evidentemente aquí yo no voy a poder poner, o no me convendría poner la mediana como mi principal medida de tendencia central. Entonces, igual si yo hago el ejercicio de hacer una prueba de hipótesis a esta variable, vamos a empezar con la de Kolmogorov, que es la que más se utiliza. Pues bien, o sea, toda me va a salir con un valor P de menos de 0.05, ¿no? O sea, la de Anderson-Darling, todas me van a decir que tiene una distribución no normal o una distribución asimétrica. Entonces, para estos casos sí convendría poner la mediana, ¿no? O sea, porque me habla del punto medio en torno a, como tengo datos perdidos, na.rm, true, o la abreviación es igual a t. O sea, aquí sí me convendría poner la mediana como mi principal medida de tendencia central y poner mi rango intercuartilar. Entonces, vean, si yo nada más pongo la función de na.rm igual a t, mi función de quantile, vean lo que me va a extraer. Me va a extraer los cuantiles, el cuantil 0, que sería como el valor mínimo, el cuantil .25 o la cuartila 1, cuartil 2, cuartila 50, cuartil 3, Q3 o cuartil 75 y el valor máximo. Entonces, si yo aquí decido, hay dos formas de hacerlo. Ya sea que aquí le especifique a mi cuantil la probabilidad y específicamente yo fuerce a R que me dé una percentila en específico. Vamos a utilizar aquí que me dé la percentila 25 o la percentila 75. Aquí déjenme acá, ya, que me dé solo un valor, o sea, la percentila 25, la percentila 75 o el Q1 y Q3, o seleccionarlas dentro de mi función de quantile por default. O sea, seleccionar el 2 y el 3. Entonces, ya sea como ustedes lo decidan presentar, pues ustedes pueden optar por la mediana y el quantile, o está la tercera opción que puede ser la más sencilla, que si ya decidieron presentar la mediana y el rango intercuartilar, pues la función de summary lo incluye por default. O sea, la función de summary me va a incluir la mediana y el Q1, el primer cuartil. Aquí ven, cuartil 1, cuartila 25, cuartil 3 o cuartila 75, que estaba aquí. O sea, ya sea cual sea la función que ustedes utilizan para mostrar la mediana o el rango intercuartilar, o sea, lo ideal es que ustedes sepan que primero tienen que evaluar la distribución para saber y tomar esa decisión. ¿Okay? Entonces pensemos que quiero, y esto para que lo vean como ejemplo, agarrar la percentila 95. Vean, con esto ya puedo saber cuál es el punto donde yo puedo decir que este es el valor de mi percentila 90 o mi percentila 95, que es 108. ¿Okay? Entonces vean cómo con un
pequeños comandos ustedes pueden sacar muchísima información dentro de mi estimación. Ahora, uno de los problemas que tienen estas funciones es que puede que incluyan muchos decimales. O sea, vean, aquí con la pura desviación estándar de la edad tengo 2, 3, 4, 5, 6 decimales, ¿no? Para evitar esto, yo puedo anexarle la función de round para que me arroje, si no le añado una coma, me va a añadir el número entero más cercano, o añadirle hasta qué decimal yo deseo hacer mi evaluación. Hasta 3 decimales lo voy a poner. Si vean como de 8.5722942, pues ya me lo fue redondeando al decimal, centesimal, bla bla, que más se acercó. Bueno, yo les había dicho que otra función que es útil en caso de que quieran evaluar más medidas descriptivas que no están incluidas en la función de summary, es con el paquetito pastex y con la función statdesc de estadísticas descriptivas. Pues aquí me van a evaluar, o me va a arrojar más bien, una serie de medidas de resumen bastante más extensas. Vean, por ejemplo, aquí me va descriptive, aquí ya me va a arrojar el número de valores que incluye esa medición, el número de valores nulos o que no están incluidos, el número de valores perdidos, el valor mínimo, el valor máximo, el rango, es decir, el máximo y el mínimo, y la suma de todos los valores perdidos. Pero también me va a arrojar algunas medidas descriptivas, como lo son la mediana, el promedio, el error estándar a la media, el intervalo de confianza a la media, en caso de que se considere una medición que siga una distribución normal, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y si tiene criterios para decir que es normal. Entonces, vean cómo este paquete, si en caso de que quieran evaluar toda la parte descriptiva en su totalidad, se los puede arrojar para que los redondee a decimales y vean exactamente qué es lo que les arroja. Les dice, pues, ¿cuántos valores tiene esa variable? 4240, coincide con mi número total de observaciones. ¿Cuántos valores nulos? ¿Cuántos valores perdidos? El valor mínimo, máximo, el rango, que es la suma, la resta del máximo y el mínimo, la suma de todos los valores o la suma acumulada, la mediana, el promedio, la desviación estándar a la media, el intervalo de confianza en torno a la media aritmética, la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, y el coeficiente de varianza. Entonces, bueno, creo que esa es una función que les permite dar mucha información de una sola variable continua. Entonces yo les dije que pues, lo más importante para determinar si se decide presentar el promedio y la desviación estándar o la mediana y el rango intercuartilar es la forma que sigue su distribución. Entonces aquí yo les añadí pues el raciocinio de el por qué pues es importante siempre evaluar su distribución, porque en una curva normal pues si yo ya sé cuánto equivale una desviación estándar, yo ya puedo multiplicarlo por 2 y puedo obtener el 95% de mis datos dentro de esta distribución estándar, perdón, dentro de esta distribución normal. Aquí yo ya les mencioné pues, cuál es el criterio para pruebas de hipótesis. Una de ellas es la prueba de Anderson-Darling, pero pues lo que les decía, están a expensas del tamaño de muestra, la dispersión entre los datos y la practicidad de la presentación. Entonces eso siempre considérenlo al momento de presentar sus datos. Y nada más por ejemplo, quiero que vean cuando ustedes evalúan una variable que tiene ceros incluidos de manera sistemática. Por ejemplo, en el caso de la variable de cigarros por día, es una variable que solamente se consideró o se midió para aquellos que refirieron un tabaquismo activo. Entonces, como una gran parte de esta población no fuma, entonces va a haber gente que tiene ceros dentro de su estimación. Y esto es algo que se presenta mucho, por ejemplo, para variables que solo aplican para hombres o para mujeres, ¿no? O sea, para las mujeres, el número de hijos que tuvo,
número de partos, para los hombres, ¿no? Cuántas, no sé, con cuestiones ligadas a que solo suceden en hombres, ¿no? Entonces, vean aquí cómo cambia la interpretación si ustedes dentro de su medición solamente seleccionan aquellos que tengan tabaquismo activo. O sea, que solamente me seleccione a los que tengan la variable de tabaquismo activo positivo. Vean, aquí tengo una mediana de 0 y un promedio de 9. O sea, evidentemente tengo un sesgo hacia la derecha. Y ya cuando selecciono a los que tengan tabaquismo activo, pues vean cómo cambia la cosa. Ahora tengo que mi promedio es menor que mi mediana, y esto pues es útil cuando solamente quiero describir variables continuas en una categoría en específico. Bueno, entonces esta es una forma muy rápida de cómo presentar sus datos en R utilizando este script.